Buenas noches, soy Hechicero Muldoon. Esta noche vamos a realizar práctica de hechicería avanzada. No es una práctica simple de hacer, tiene muchos pasos y requiere de muchos materiales. Esto es una práctica para que una persona venga a tus pies y que venga con desespero y deseo. Para esto requerimos, como dije antes, muchos materiales. Necesitamos 4 velas, 2 negras y 2 rojas. Vamos a necesitar, voy a ir quitando elementos para no confundir. Vamos a necesitar un clavo. Vamos a necesitar hilo o cuerda para atar. También vamos a necesitar una foto de la persona que queremos que venga a nuestros pies o un papel, si no se tiene foto, un papel donde anotar el nombre. En caso de tener foto, es bueno que la fotografía sea grande para nosotros poder anotar nuestro nombre en la frente de la persona. Vamos a necesitar algo con que anotar. Vamos a además necesitar conseguir ajenjo. Ajenjo es una planta que yo consigo aquí en la montaña. Usted debe conseguirlo si usted vive en un pueblo. Quizás alguien puede conseguirlo por usted o lo vende. Debe conseguir ajenjo. Además, vamos a necesitar hilo de color rojo, hilo de color negro, canela en polvo, también canela en polvo. Vamos a necesitar pimienta. Esta es pimienta en granos. Aquí espero que se puede ver. Aceite de oliva. Aquí esto es importante. Nuestra ropa interior, la de nosotros, que la hemos usado, tiene que estar usada y sin lavar. Usada y sin lavar nuestra ropa interior. Además, necesitamos una vasija y agua hirviendo. Esta agua estuvo hirviendo y ahora está caliente. Alcanza con eso, dejarla hervir y trabajar con el agua caliente. Bien, comencemos. Para comenzar, encenderemos las velas. Primero, la roja, que debe ir a la izquierda. Luego, la negra, siempre a la derecha. La vela roja representa a nosotros y nosotros somos la pasión. La vela negra representa a la otra persona y va a ser la dominada, la dominación. Ahora lo que haremos será entrar nuestra ropa interior en el agua hirviendo o el agua caliente. De esta manera, con cuidado. Así. Tiene que mojar toda la ropa. Tiene que mojar toda la ropa. De esa manera. Ahora, lo que haremos próximo será echar un puñado de pimienta, pero tendremos un poco más para la segunda parte del ritual. No echar todo, reservaremos una parte. Y así lo esparcimos. Esta pimienta, así, de esta manera. Y otra vez
revolvemos un poco así. Esta pimienta echará toda su esencia en nuestra ropa interior. Estamos preparando esta prenda. Ahora lo que haremos será echar hojas de ajenjo esparcidas también. Voy así para que se vea en la cámara. Cortamos con nuestra mano y reservamos un poco para la segunda parte del ritual. Así, esta prenda la dejamos en esta agua con la pimienta y el ajenjo que agarre las esencias de ambas cosas. Esto se deja así hasta que estas velas se terminen. Una vez que las velas terminaron, esta agua ya va a estar fría. Entonces, lo que se hace es, usted tira esta agua con el ajenjo y con la pimienta, la tira en donde sea, en un jardín, en cualquier lado, la tira. Y la prenda y la vasija, usted debe dejarla secar a la luz de la luna. Bien, a la luz de la luna tiene que ser. Entonces, intentará usted levantarse muy temprano en la madrugada para que el sol, antes de que eleve el sol y que los rayos solares le den a su ropa interior. Entonces usted la vasija con la ropa interior lo entrará a su morada, a su casa, y lo dejará en un lugar oscuro hasta la noche. En la noche volverá a seguir con este ritual con la segunda parte. Recuerde, guardar esto una vez que tira el agua, guarda la vasija con la ropa interior en un lugar oscuro luego de haber secado a la luz de la luna. Bueno, ahora en el próximo video, para no ser muy largo haremos la segunda parte del ritual.